¿Qué tal, queridos alumnos? Estamos en el curso de Historia del Perú para quinto y secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es de Democracias Endebles 2. Ya en la clase anterior habíamos visto la ficha de Democracias Endebles 1. Hoy día nos centramos netamente en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Un dato curioso de este gobierno es que es uno de los primeros gobiernos que decretó el cierre del Congreso. Lo va a cerrar justo un 28 de julio. Veamos el contexto de las elecciones de 1945. Ubiquémonos un poco en el panorama mundial. Año 1945, ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Muchos países del mundo que se enfrentaron a esta guerra se están reconstruyendo. Aquellos que no participamos de la guerra también estamos en un proceso de reconstrucción porque estamos en una situación económica muy crítica. Pero en el Perú se desarrollan elecciones. ¿Quiénes van a ser los candidatos o los aspirantes electorales a esto? Tenemos al héroe del enfrentamiento de 1941 contra el Ecuador, el general Eloy Ureta, ¿sí? Conocido como el vencedor de la campaña de Zarumilla en el 41 y que a muchos les parecía ser el próximo presidente del Perú, es decir, que era uno de los candidatos favoritos a llevarse el sillón presidencial. Dentro de esto surgirán otras agrupaciones como el Frente Democrático Nacional, conocido como Fredena, ¿sí? Liderado justo por José Luis Bustamante y Rivero, que va a tener el apoyo de un partido que durante mucho tiempo fue excluido de las lides electorales por ser denominado ilegal. Nos referimos a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Bien, la campaña electoral del 45 no solamente tuvo, como bien habíamos visto hace un momento, a Eloy Ureta y a Bustamante y Rivero como candidatos, sino que repentinamente se le va a permitir al partido aprista también ser reconocido ya legalmente, teniendo en cuenta que años atrás hubieron decretos que determinaron su ilegalidad, uno por haber sido creado en México, otro por sus tendencias políticas, etc. Pero para esa campaña del 45, en último momento, se le va a permitir ser candidato y llevará como abanderado a su máximo líder y fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre. A partir de este momento, al partido aprista se le conocerá como el Partido del Pueblo, ¿sí? Con su famoso lema, que lo utilizó en las últimas campañas electorales, pan con libertad y libertad con pan. Esto de acá nos da cabida a una incertidumbre, porque sabemos muy bien que Bustamante llegará a la presidencia del Perú con votos apristas. Lo curioso es de que la mayoría del Congreso de ese entonces sí va a ser aprista. Entonces, ellos van a creer que van a mantener un pacto, una alianza. El APRA tendrá el Congreso y Bustamante al Ejecutivo, y que ambos deberían coordinar para hacer las cosas, ¿no? Llevar las riendas del país, pero que no se va a dar así, ¿correcto? Bien, sigamos viendo este interesantísimo tema. En el siguiente cuadro podemos apreciar a los dos principales candidatos y cómo es que quedaron en las elecciones del 45. Encabezando todo esto, José Luis Bustamante y Rivero del Fredena obtuvo 305.590 votos, que equivale a un 67% del universo total de votantes. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo solamente votaban varones. Las mujeres todavía no tenían derecho al voto. Y en segundo lugar quedó el general Eloy Ureta, de la Unión Revolucionaria. Hay que recordar también que este partido es un partido de tendencia fascista, que lo había fundado ya el presidente Sánchez Cerro cuando fue candidato. ¿Cuántos votos obtuvo Ureta? 150.720, que solamente le permitió llegar a un 33%. ¿Correcto? Esa fue la realidad, es decir, que Bustamante arrolló a Ureta. Eso no es entendible para
la sociedad de esa época porque supuestamente Ureta era el favorito debido a que era un héroe nacional. Pero hay que recordar que la mayor cantidad de votos que obtiene Bustamante viene del partido aprista, un partido con trascendencia histórica, política, en el cual pues donde las bases determinan algo y los partidarios la cumplen. Si las bases determinan se vota por tal candidato, los partidarios van y lo hacen. Es parte de las ideologías de los partidos políticos tradicionales que existen acá en el Perú. Debemos recordar que la situación económica a nivel mundial para 1945 no fue la mejor. Es así que vamos a ver cómo fue la situación de la economía a inicios del gobierno de Bustamante. El asumir el gobierno para José Luis Bustamante y Rivero no fue nada fácil. Tuvo que afrontar la dura crisis económica producto de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿por qué nosotros, el Perú, un país que no participó de la Segunda Guerra Mundial, se va a ver afectado por esta crisis? Simple, porque nosotros vendíamos materias primas a países europeos que entraron en este conflicto, como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos dentro de lo que es el continente americano. Entonces no podíamos mantenernos porque nuestras principales divisas, o sea, ingreso de dinero, provenían de la venta a estos países. Entonces el gasto público se va a elevar abismalmente, produciendo pues que actividades como la algodonera, que todavía venía siendo una actividad importante para nosotros, se venga menos. Lo que va a hacer el gobierno de Bustamante es promover nuevas actividades, en este caso actividades extractivas, como va a ser la pesca y el petróleo. Una respuesta a la economía post Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Bustamante y Rivero va a tomar riendas en la crisis económica promoviendo dos actividades extractivas bien definidas, la pesca y la extracción de petróleo. En el caso de la pesca va a tener ciertos matices debido a que la pesca como exportación no se va a ver tan favorecida en un primer momento, ¿sí? Y lo que más bien va a destacar es la pesca de consumo interno, para lo cual, en todo caso, se va a dar la famosa ley de las 200 millas de mar territorial. ¿Para qué lo hace Bustamante? Para promover el consumo, ¿no? O la pesca de consumo y poder saciar así la hambruna, ya que no había poder adquisitivo en la población peruana para poder alimentarse, y el pescado fue uno de los mejores recursos, teniendo en cuenta que es sumamente económico. En el caso del petróleo se promovió la creación de una rama especializada para esto, ¿sí? Dentro de lo cual se dará pues la Universidad Nacional de Ingeniería. Antes es Escuela Nacional de Ingenieros. Ellos se van a encargar de promover lo que es la extracción del petróleo para poder venderlo fuera. Es decir, la pesca se promueve para el consumo interno, básicamente, y el petróleo para generar divisas extranjeras y poder equiparar un poco la economía que se venía a menos en ese entonces. Las obras o hechos importantes del gobierno de Bustamante y Rivero van a estar enrumbadas justo a lo que hemos visto hace un momento, a los tipos de actividades que va a promover para reinsertarnos económicamente, es decir, tanto en pesca como en petróleo. Pero sobresale más la parte de lo que es el petróleo, debido a que es lo que nos va a generar mayor cantidad de ingresos. Es por eso que se crea pues lo que se llamará la IPC, que es para la explotación del petróleo en zonas desérticas, sobre todo en el norte del país, Sechura y Piura. Ya tiempo después, estas zonas entrarán en un conflicto de intereses conocido como el famoso problema de la Brea y Pariñas. Sí, también va a crear la empresa petrolera fiscal para poder controlar esta explotación, pero a su vez también se formarán pues federaciones de trabajadores azucareros, federación general de empleados, ¿no? Confederaciones campesinas y todo eso, que le va a dar un marco de estabilidad al país en cuanto el trabajador va a tener pues federaciones que lo respalden para no ser explotado,
y también pues generar trabajo para pobladores que lo requerían, sobre todo en el norte del país. Una de las notas que va a enturbiar el gobierno de Bustamante y Rivero va a ser el asesinato del director del diario La Prensa. Hay que recordar un poco acá que se le dio la ley de imprenta. Esta ley afectaba la libertad de prensa y justo al diario La Prensa, que era un diario opositor a Bustamante y Rivero. Denunciaba este diario pues actos de corrupción y de nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Es cuando yo, funcionario público, contrato a algún familiar para que ocupe un cargo público también. Eso hasta la actualidad legalmente está prohibido. El diario La Prensa lo dio a conocer y se dice por ahí que fue el APRA, que hasta ese momento todavía era aliado de Bustamante y Rivero, lo mandó a asesinar. Las 200 millas. La obra quizás más resaltante del gobierno de Bustamante y Rivero es justo la tesis de las 200 millas de mar peruano. Es decir, 376 kilómetros desde el litoral, es decir, de la costa, la playa, como tú lo conoces comúnmente, 376 kilómetros mar adentro. Esas son 200 millas que pertenecen netamente al Perú. Ningún país puede venir, entrar a esa zona si no tiene permiso de autoridades peruanas, no puede realizar ningún tipo de pesca si no tiene permiso de las autoridades peruanas. Recordemos, y lo hemos visto hace un momento, que esta norma se dio para salvaguardar la pesca de consumo, es decir, la pesca que va a traer recursos hidrobiológicos para que el poblador peruano lo pueda consumir. Esta tesis se basa en que el hombre peruano está muy ligado al mar. Parte de la alimentación de los primeros pobladores del Perú antiguo y de las culturas preincas y de la cultura inca vino del mar, sobre todo los pobladores o comunidades que se desarrollaron en la costa. Los españoles también aprovecharon esto y es por eso que se dio esta ley y que se vio ratificada con el famoso diferendo marítimo que tuvimos con Chile, en donde obtuvimos una porción más de mar para el Perú. Bien, queridos alumnos, hemos llegado al final de este tema del curso de Historia del Perú para quinto de secundaria. Si tienes alguna duda todavía del tema, por favor escríbeme a mi WhatsApp, el cual encuentras en el blog del colegio. Ni bien me escribes, yo te voy a estar respondiendo, ¿sí? No olvides hacer tu tarea, tomarle foto y eso sí, por favor, las fotos súbelas al correo de Historia del Perú que está en el blog para poder revisarlas. Nos vemos en un nuevo tema de Historia del Perú.